Tormenta en Frávega, oficinas de lujo y empleados en la cuerda floja. Frávega está viviendo su propia tormenta perfecta, ventas en caída, sucursales que amanecen con la presión baja y una ola de despidos que ya encendió las alarmas del gremio. En el centro de las críticas aparece la directora comercial Nuria Rodríguez. Gerentes y mandos medios la acusan de imponer objetivos imposibles, recortar bonos a último momento y castigar económicamente a los equipos, algo que en la historia de la empresa casi no tenía antecedentes. Mientras se congelan salarios desde febrero y se discuten feriados y premios, la compañía avanza con oficinas millonarias en el centro empresarial Libertador en Núñez. Puertas adentro, la pregunta es una sola: si no hay plata, ¿cómo se paga ese edificio de lujo? El cierre sin aviso de sucursales como Temperley y Pergamino, más de 200 despidos y la amenaza de otros 300 terminaron en denuncias del sindicato y la intervención del Ministerio de Trabajo. La sensación general es que el problema ya no es solo la crisis del consumo, sino un modelo de conducción que muchos dentro de Frávega describen como errático y autoritario y muy lejos de la cultura que hizo grande a la marca. Al final, en Frávega lo único que están renovando a full son los empleados, no los electrodomésticos.